Estamos con la visita de Cosme Saavedra Apón, escritor de Sullana. Estamos aprovechando que está unos días en Lima para conversar con él acerca de su reciente libro, una novela, Deicidio junto a las rosas. Aparecía el año pasado, ¿no? Apareció el año pasado, 2013, y bueno, tenemos la satisfacción de haber leído las páginas de este hermoso libro, y ahora pues tratar de resolver algunas curiosidades, algunas preguntas acerca de él. Deicidio junto a las rosas narra la historia de un lugar que se llama La Rural, ¿no? Donde se tejen algunas historias que se superponen dentro del libro. Bueno, esto lo va a explicar mejor seguramente Cosme en algún momento, pero a nosotros nos interesa de alguna manera lo que está detrás de la historia narrada. ¿Qué está detrás? O sea, ¿qué historia real es la que sostiene, la que sustenta Deicidio junto a las rosas, Cosme? Bueno, básicamente Deicidio junto a las rosas, esta novela, que en realidad es una trilogía, es una novela más amplia, pero decidí publicarla primero, Deicidio junto a las rosas, el segundo capítulo, Ángeles del Abismo, se llama el segundo capítulo, y el tercero es La Argolla Dorada. En esta primera entrega de esta trilogía, Deicidio junto a las rosas, lo que hay detrás de toda esta historia novelada aquí es el tema del amor entre adolescentes. O sea, cómo es que en este caso Sigmund entreteje todo una parafernalia de sentimientos en torno a Mariana. Que realmente Mariana se iba a convertir para Sigmund como una especie de diosa. Entonces Sigmund se repara de que esos sentimientos pueden ser un poco nocivos, y lo que intentará después es derrumbar a este ídolo que él mismo fue construyendo en su vida amorosa. Por eso es Deicidio junto a las rosas. O sea, es esa diosa que fue construyendo él, ese amor de adolescente que luego le iba a causar algunos problemas, destruir este fetiche y, ¿cómo se llama? Y recuperar la cordura. Eso es básicamente. Y claro, pues también hay otras historias que se entretejen en este amorío ¿cómo se llama? Adolescente, como por ejemplo la historia de la caravanera, que es un personaje también que ahí se va mezclando con estos episodios de esta primera entrega de esta trilogía. Bien, pero uno reconoce un poco cuando va leyendo a través del paisaje descrito, a través de un fenómeno pluvial, ¿no? Que nosotros reconocemos que se da en el norte del Perú, y otras características. Reconocemos que nos enfrentamos a un escenario como una ciudad del norte peruano. Obviamente tú eres de Sullana, y cuánto de este ámbito, cuánto de lo que ha sido tu vida, cuánto de biográfico hay en el libro. Bueno, el recuerdo de mi abuela, por ejemplo, por eso ahí está la caravanera, que es una persona que despliega sabiduría, una sabiduría que está ligada con lo telúrico y a la vez con la filosofía. Los pasajes del amor entre Sigmund y Mariana en la adolescencia, bueno, son cosas que ocurren entre los adolescentes. Bueno, son cosas que quizá yo hubiese querido que me ocurran a mí. O sea, yo siempre cuando fui adolescente fui tímido. Nunca desarrollé un amor tan pleno como el de mis personajes, ¿no es cierto? Porque yo he construido un amor aquí pleno, sin miedo, sin ataduras, cosa que a mí eso nunca me ocurrió, porque yo siempre cuando fui adolescente, lo que hacía nomás era enviarle cartas a las chicas y luego huir, ¿no es cierto? Porque no me interesaba el contacto o sea, tocarle la mano a un adolescente para mí era ya que perdía la magia. Lo que más me interesaba desarrollar mi vida a través de la escritura. ¿Y eso era una suerte de mecanismo de defensa, o más bien de aliento para ayudarte a acercarte a ellas? De ánimos, no sé. Yo creo que era una barrera que yo construía en torno a las mujeres, a las chicas de mi edad de esa época, una barrera que yo tenía, porque las consideraba que eran algo así como dice mi novela, pues unas diosas, ¿no es cierto? Y por eso es que les enviaba cartas, no me creía capaz de acercarme a ellas, hablar, o sea, pero sí veía que mis amigos hacían eso,
Pero yo me consolaba con la literatura, escribía, leía, y cualquier acercamiento así me parecía un poco así desprovisto de magia o del mitificante también. Y a mí me gustaba el misterio, me gustaba el misterio, por eso es que leía Allan Poe, por ejemplo. Me gustaba el misterio, me gustaba lo encumbrado, nunca lo fácil, lo gratuito. Siempre buscaba complicarme la vida cuando era adolescente. Y esto se ve un poco en este libro, y yo he podido identificar también algunos de estos suerte de misterios proporcionados de repente por algunos mitos que llegan al ser humano a lo largo de los años, ¿no? Para explicar algunas cosas que dan origen a muchos fenómenos. En este caso hay una suerte de mitos que tú atiendes y desarrollas bien en este libro. Y también hay otra suerte de misterios, por ejemplo, en libros como Wallach, donde te metes un poco con las matemáticas, ¿no? Entonces, yo siento que tú, la literatura te jala mucho por ese lado. Y sé que eres contador, por ejemplo, ¿no? Contador de profesión. Entonces, ¿cuánto de una cosa y del otro te lleva a tu literatura? Bueno, en cuanto a lo primero que decía sobre el tema mítico, ¿no es cierto? Sobre el tema, bueno, el tema de los tayanes, ¿no es cierto? Existe un misterio sobre esta cultura tayán que muchos investigadores lo han tocado, pero es importante también poner una dosis así de literatura, ¿no es cierto?, de ficción. Entonces yo aquí en la novela, en la primera parte, especulo sobre el tema de que los tayanes cuando hubo el ataque de los quechuas, o cuando vinieron también los españoles, ellos decidieron enterrarse, se enterraron, pero los que tenían una casta un poco más elevada, más encumbrada, ellos se enterraron y quedaron solamente los sirvientes cuidando a sus patrones. Entonces por eso es que en el norte la gente es así condescendiente y servidora, porque nosotros descendemos de esa gente, pues que cuidaba a sus patrones. Bueno, esa es una especulación literaria, pues, ¿no es cierto? Por eso es que, o sea, la generosidad de repente no es ¿cómo se llama?, una suerte de virtud del corazón, sino de repente puede ser algo heredado, ¿no es cierto? Y con lo que decías después sobre Wallach, bueno, Wallach es el antiguo tótem, pues, de los tayanes. Sí, me gusta bastante tomar ese tema de Wallach y mezclarlo con las matemáticas, porque yo creo que las matemáticas no están tan lejanas que en cuanto al tema de la ficción, de la literatura, no están tan lejanas. Porque en todo está presente siempre los números, incluso hasta en la naturaleza. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a estudiar la matemática, pero esa matemática que no conduce a nada, esa matemática pitagórica, esa matemática ¿cómo se llama?, de triángulos, cuadrados. Pero yo me digo, ¿por qué estudiar esa matemática? Si esa matemática no la podemos ver en la naturaleza. Existe otra matemática que hemos descuidado bastante, que es la matemática de los fractales. Explícame un poco eso. Los fractales, ¿cómo se llama? Es lo que es ¿cómo se llama? La proporción como la naturaleza se va generando. O sea, ¿por qué, por ejemplo, tú te pareces a otra persona? ¿O por qué un animal se parece a otro animal? Entonces, porque la materia se va generando debido a estos patrones que son similares. Y estos patrones son también matemáticos. Se pueden calcular matemáticamente. Y esos son los fractales. Yo digo, ¿por qué hemos descuidado ese tipo de matemática? Ya bueno, dejémoslo a los matemáticos, porque últimamente ustedes, no sé si habrán visto, que en los currículos de la matemática en nuestro país, lo que ponen son ciertas fórmulas con las que los antiguos matemáticos las utilizaban para divertirse, para matar el tiempo. O sea, eso hemos instaurado de que es matemáticas. Cuando la matemática es la que ves tú, la que te va a ayudar, la que te enseña a entender la naturaleza. Y es la matemática de los fractales. ¿Tú has escuchado hablar en secundaria, si a un niño le enseñaba acerca de los fractales? No. Entonces, o sea, en matemática estamos en la edad de piedra. Por eso es que a mí me interesa, mis libros, considerar la matemática para un poco preocuparnos. Preocuparnos de que todavía en el tema matemático en nuestro país estamos lamentablemente en la época de la edad de piedra.
Interesante, pero volviendo a lo literario de repente por lo literario o para lo literario. Hay dos aspectos que me interesan dentro de tu libro, ¿no? Volviendo a Decidido junto a las rosas. Mencionas una suerte de referencia, de alguna manera real, que sería este grupo Los Ángeles de Neón, ¿no? Que a mí me lleva a Los Ángeles del Abismo, que es un grupo literario al que tú perteneciste. Y por otro lado está como personaje también Cosme, ¿no? Cosme, que es quien es de algún modo el que se encarga de hacer hablar, o a través de él habla Sigmund, ¿no? Y es interesante el saber cómo Sigmund se, de alguna manera tiene confianza para contarle todo lo que pasa con él, como si Cosme lo psicoanalizara, ¿no? O sea, a Sigmund lo están psicoanalizando, ¿no? Una cosa interesante. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo decides armar este libro a partir de ciertos géneros, no sé si llamarlos paraliterarios, ¿no? Pero ¿en qué encuentro? Que encuentro manuscritos, cartas, diarios, ¿no? Una novela armada de ese modo puede ser que parezca difícil, pero en el caso, como tú lo has desarrollado, no, ¿no? Se ve sencillo y uno sigue la historia con esta superposición de monólogos, etcétera, de la manera más fácil. Entonces, entremos un poquito más a estos aspectos. Ya. Con respecto al tema de Los Ángeles de Neón, que ahí en la novela están presentes, justamente en Los Ángeles de Neón pertenece Sigmund, Sigmund Farías y no Freud. Bueno, sí hace alusión a Los Ángeles del Abismo, pero en la segunda entrega sí aparecen Los Ángeles del Abismo. Como tales aparecen, porque Los Ángeles de Neón supuestamente son anteriores a Los Ángeles del Abismo, pero ahí no, en la novela no se explica eso. Es cierto, pertenecía al grupo Ángeles del Abismo, como Ricardo Muse, César Gutiérrez, José Díaz Sánchez. Quienes fundaron el grupo fue Lely Rebollero Herrera, un buen poeta cataquense, y Jorge Castillo Fan, también un excelente poeta, también fundadores del grupo Ángeles del Abismo. Y de ahí nosotros empezamos a nuclear en este grupo. Después apareció otra vez una segunda versión de este grupo, que le integraba pues Ricardo Muse, José Díaz Sánchez, quien te habla, y otras personas más. También había más artistas plásticos, Luis Ordino Laciancas, Antonio Peralta. Pero siempre nosotros nos reuníamos y nos quedábamos conversando hasta tarde sobre los libros que salían, sobre la literatura, la poesía del 70, éramos hinchas de los poetas del 70, leíamos muchos libros, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Vargas Llosa, García Márquez, Ernesto Sábato, ¿no es cierto? Sergio Pitol. Entonces, siempre nosotros queríamos empaparnos de cosas nuevas, literarias, y conversábamos y debatíamos sobre eso. El grupo no solamente un grupo, no fue un grupo condescendiente entre nosotros, siempre fue un grupo combativo. Yo recuerdo que a mí siempre en el grupo aceptaban lo que era narrativa, porque lo que era poesía, se escribió un poemario de 15 poemas, sobrevivía solamente una línea nomás, un verso. O sea, el grupo era había trabajo de confrontación, y un grupo que aceptaba que si había trabajo aceptaba bien, si no te decía y te sustentaba por qué. Entonces entre nosotros mismos parece que hicimos una especie de taller ahí, y prácticamente fue un taller, porque la obra se discutía en la mesa y ahí es donde íbamos avanzando. Por supuesto. Así fue, por eso es que esta novela también fue sometida a eso, y si fue sometida a esto. E incluso un amigo le sacó fotocopia a la primera parte de esta novela, que justamente es ¿cómo se llama? Ya no llovería para julio. Le sacó las 5 primeras páginas, lo envió al concurso Crisol el año 2002 y gané el segundo puesto. ¿Es exactamente el texto del concurso? Sí, es exacto. Solamente hay algunas comas que hemos corregido, algunas comas que se han corregido, algunas cositas que se han corregido. O sea, esta primera parte se puede leer, se puede decir de algún modo, como un cuento independiente. Exactamente. Yo, en realidad, yo desarrollé esta novela así. Sí, pues, yo quise de que cada capítulo tuviera la independencia de un cuento. Tuviera la independencia de un cuento. Eso es lo que yo buscaba, me había empecinado. Para mí siempre estaba ahí corrigiendo, cambiando de nombres, cuidando ahí para que
tú lo puedas leer así por partes, porque yo también de repente lo hice un poco viendo de que de repente esa novela jamás iba a salir porque tenía como 400 páginas, de repente la puedo publicar por partes y va a tener un sentido, ¿no es cierto? ¿Y por qué ese empecinamiento de que sea leído como si fuese por cuentos, o como cuentos? ¿De dónde te nace esa idea? Bueno, es una forma de hacer novela que yo, ¿cómo se llama? Pensé que podría ser algo nuevo. En el tema de incluir cartas, en el tema de incluir todo eso, ¿qué se llama? Trozos de diarios y en la novela. Bueno, ese es un tema ya conocido, pues, que es el cruce de género, ¿no es cierto? Claro. De lo que hablaba Piglia. Entonces, a mí me encantan las novelas así, me gusta ese trabajo porque nos podemos dar cuenta que la novela no solamente es, ¿cómo se llama? Una situación en la que tú empiezas y con esos personajes y de repente terminas con esos mismos personajes añadiendo otros y esa es la novela. O sea, yo lo que busco en esto es que se llama introducir elementos que le den más frescura a la novela, que la apoyen el argumento narrativo y también le den cierta belleza, cierto valor estético, que es lo fundamental. Claro. Bien, y ese Cosme, obviamente no eres tú, ¿no? Es un Cosme creado para la novela. Ese Cosme va a aparecer, va a seguir siendo como la voz principal, o se puede decir de algún modo el personaje principal de las novelas que vienen, que conforman esta trilogía. No, en el segundo, que es Ángeles del Abismo, ahí va a estar también presente, pero también no va a tener una presencia importante como la tiene Sigmund, como la tiene Mariana. No va a tener una importancia relevante porque, como tú mismo lo decías, es una especie de psicoanalizador. Sí es, pues por ahí te enteras que escribe de repente en la segunda entrega. En la tercera entrega ya se trata de la niñez de Mariana y Sigmund. Es un libro que la tercera entrega es Es una precuela. Sí, es retroceder en el tiempo y entregado sobre el tema de la niñez de Sigmund y Mariana. Esta novela tenía un nombre que incluso lo revelo aquí, un nombre que se llamaba Historia General de la Jorca. Historia General de la Jorca. En su totalidad se llamaba así esa, pero después, dado que se publicó esta primera parte, dije ya, entonces va a ser la trilogía, se publicará en 3 partes. Eso es lo que básicamente he buscado, pues, es hacer una novela un poco caótica de repente como mi vida, ¿eh? ¿Y por qué pensar en la trilogía y no en el libro completo, un solo libro, que obviamente sale voluminoso, pero de repente se podía leer de manera más cómoda, más llevadera, no sé? O por una cuestión económica, o porque todavía no terminas? No, la novela está terminada hace mucho tiempo. Sino la trilogía. La trilogía. Que no debería ser trilogía, ¿o sí? No debería de ser. Entonces... No debería ser. Entonces yo, si tuviera de repente, si me gano por ahí algún dinerito en un concurso X, quizá pues pensaría en publicarla toda completa, porque yo sí me sentiría contento de hacerlo, porque trabajé justamente para eso, para sacar el producto total, pero lamentablemente no hay los recursos económicos para poderlo hacer. Esa es la situación. Ahora, ¿cuánto no sé si decirle influencia, no creo que haya mucho de eso, pero ¿cuánto te ha quedado de la tradición narrativa piurana, ¿no? Tenemos a gran Miguel Gutiérrez, ¿no? Como una suerte de patriarca en este momento de la narrativa que se vive actualmente en Piura, y bueno, y otros escritores anteriores, ¿no? ¿Has bebido mucho de esa tradición narrativa piurana desde siglos pasados? Bueno, ¿cómo han sido tus referentes a partir de eso? Bueno, mis referentes básicamente han sido foráneos. Siempre en mi adolescencia, cuando estaba en la secundaria, leía Lampo, leía Ribeiro, leía Hanson, o sea, no a Vargas Llosa también, lógicamente. No tenía mucha confianza en la literatura regional. Y no es porque yo la desmerezca, sino que simple y sencillamente no, interiormente yo no la sentía. O sea, no sentía que mi vida era urbana. Porque, o sea, yo es cierto, yo nací cerca a un río, cerca al valle, pero, o sea, todas mis experiencias
Incluso mis experiencias, ¿cómo se llama?, de tipo sentimental han ocurrido entre paredes, entre calles, entre trompos, entre trompadas. Entonces, Siempre has vivido en Sullana. siempre viví en Sullana. Yo creo que si es que hubiese vivido, pues, ¿cómo se llama?, en la rural, que es la que es rodeado, pues, de la naturaleza, de árboles, de Porque pájaros. paradójicamente dices que te consideras un escritor urbano, pero paradójicamente el lugar se llama la rural, ¿no? Claro, Entonces ahí hay exactamente. como una paradoja, ¿no? Sí, sí, porque mi abuela sí estaba ligada, pues, como te digo, en la rural vivía, pues, la caravanera, que es el personaje, el alter ego de mi abuela. Ella sí, pues, estaba emparentada un poco con el campo. Y sí, el campo a mí me gusta, pues, todo eso, pero el tema es que a mí no me nacía escribir sobre eso. Por eso es que yo, no es que a estos concursos regionales, los haya menospreciado, porque habían concursos regionales en Piura, y no enviaba mis obras justamente porque yo era consciente de que no iba a ganar, porque lo mío era urbano. Y en cambio lo que ganaba ahí era lo referente, pues, a la chicha, al piajeno, Costumbrismo. o sea, al piajeno, al tema así, ligado, pues, a lo propio de la tierra, ¿no es cierto?, y del campo. Claro, porque inclusive mencionas de algún modo aquí en la novela algo sobre eso, ¿no? Un poco que hay un personaje que, no sé si ironiza al respecto, ¿no? Sobre las tradiciones en Piura llevadas a la literatura, ¿no? Entonces, como que tú procuras salir de esto. Sí, dime. No, sí, eso es respecto, pues, a Los Ángeles. Cuando llegué a Los Ángeles del Abismo, nosotros también teníamos esa misma óptica. Entonces, y no era porque sea o sea, el costumbrismo sea malo, o la tradición sea mala, sino que cuando escribían utilizaban los mismos moldes. O sea, los mismos moldes, frases trilladas. Y había, pues, ahí un amigo, Ricardo Muse Carrasco, que es escritor, poeta, que él siempre, cuando íbamos a los recitales, criticaba, pues, a estas personas que usaban un molde preconcebido para hacer este tipo de literatura. Y nosotros todos estábamos de acuerdo con las críticas que él hacía, porque era cierto, pues tú leías el libro y encontrabas lo mismo. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es imponer una nueva forma de narrar, una nueva forma de poetizar, ¿no es cierto? Y no sé si lo habremos logrado, porque el grupo ya terminó su ciclo. Pero siguen trabajando. Nosotros seguimos trabajando individualmente como escritores. Ahora, finalmente hay junto con tu narrativa para mayores, se puede decir un modo, corre paralelamente tu narrativa para niños. Ya tienes algunos libros publicados, además de Wala, creo que Adiós Kitsune se llama, ¿no? Una novelita sí. Infantil, ¿sí? El Cencerro Dorado también, que hemos podido leer. ¿Cómo defines tu literatura infantil? Bueno, yo creo que lo infantil hay que tener mucho cuidado para escribir una novela infantil, porque a veces decimos, no, los niños no saben, hay que escribir así, de esta manera, hay que escribir así, acartonadamente. No, el niño puede ser incluso más inteligente que nosotros imaginativamente. Entonces hay que también esforzarse. Nosotros le vamos a bajar el calibre al lenguaje, pero desde ahí, cuando nosotros le bajamos el calibre al lenguaje y también le bajamos también un poco la dificultad, tenemos algo en contra. Debemos aumentar en imaginación. Entonces, esto que tú has bajado, que es el calibre, nosotros las palabras subidas de tono y las palabras difíciles, debes aumentarlo en creatividad para que el libro resulte un producto estimable en lo que es literatura infantil. Cuando uno empieza a escribir un libro de literatura infantil, debe ser consciente de esas dos bajas para poder hacer un buen libro de literatura infantil. Yo pienso eso, no sé qué pensarán los demás. No, interesante tu idea. Y por último, tu poesía, porque también tienes poesía. Yo recuerdo que en algún momento me has dado algunos libros de poesía. ¿Sigues escribiendo poesía? Sí, bueno, Fauna, creo que tienes un libro. Lo último que publiqué fue Fauna, que es una prosa poética, pero varios amigos me han dicho que no, que es poesía, pero yo lo escribo en forma de prosa. Pero es poesía. Claro, sobre animales. Ese libro me costó años de trabajo, lo fui cincelando, lo fui hermoseando como una escultura. Te puedes dar cuenta cuando lees esos versos de Fauna, porque están cuidados al centímetro, están bien trabajada la palabra. A mí, en realidad, yo siempre, desde cuando fui joven, adolescente, siempre he cuidado la palabra.
No me gusta a mí lo que se llama la gente que narra utilizando los mismos patrones. Y siempre yo elijo mis palabras. Por ejemplo, cuando era joven tenía un cartón con palabras. Yo coleccionaba palabras. De todas las palabras les había puesto floresta. ¿Por qué? Floresta, porque para mí las palabras hermosas son como flores. Como flores. En cambio, cuando yo no encuentro esas palabras hermosas en un texto, me deprimo. Pero tú te refieres a palabras que existen o a palabras creadas por ti. No, las palabras ya existen, o sea, las palabras que existen, pero son tus propias claro, palabras. claro, y existen y son hermosas, por ejemplo, esas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuáles, por ejemplo? Lapislázuli, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta esa palabra, ¿no es cierto? Impoluto, por ejemplo, ¿no? Son muy sonoras, claro, ¿no? psicalíptico, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que saber usarlas también. Sí, hay que saber dónde vas a encajarlas, pues, ¿no es cierto? Ahorcajadas, por ejemplo, cuando va cabalgando. O sea, hay palabras que son como perlas, pero a veces son un poco peligrosas cuando tú las quieres encajar. Claro, porque hay que tener cuidado con el ritmo, ¿no? Sí, hay que ver también, hay que trabajar mucho el ritmo. Porque como tú verás, pues la literatura, a veces uno se engaña y piensa que la literatura son las palabras que están escritas aquí. Pero en primera instancia debemos recordar que la literatura es oral. Y la batalla, como conversábamos el día de ayer, la batalla es contra las palabras. Hacer que este cúmulo de palabras se parezcan a lo que oralmente yo quise forjar como una novela. Que parezca que nos están contando al oído y no estamos leyendo, ¿no? Exactamente. Y que esa música que viene, ese es el gran reto. Esa música que viene en la inspiración, la logres capturar en palabras aquí en la literatura. Qué bueno, Cosme, que pienses así, y yo también coincido con eso. Y por último, ¿qué viene junto con todo esto? ¿Es lo único que estás preparando ahora o tienes otros proyectos? Bueno, tengo una novela que presenté al concurso de Altazor que se llama Un ojo en línea recta, que mi gran amigo, ya que ya falleció, Calderón Fajardo, recomendó su publicación. Me dio algunas indicaciones sobre la novela, que yo estoy de acuerdo con esas indicaciones porque es una novela de reciente escritura. Todavía le falta el proceso de corrección, todavía le falta sacarla a orear, ¿no es cierto? Porque para mí toda literatura recién escrita hay que sacarla a pasear un rato. Y después de ese proceso de maduración ya yo creo que estará lista para publicarla. Tengo otras novelas anteriores también. ¿Cómo se llama la que dices? Un ojo en línea recta, que es una novela sobre Lorca, sobre García Lorca. Sobre García Lorca, y una novela un poco estrambótica, pero estamos ahí intentando. Bien, Cosme, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Ya, muchas gracias.